Consideremos la función f de x definida por e elevado a x menos 1 si x es mayor o igual que 0 y x e elevado a menos x al cuadrado si x es menor que 0. Observemos que nuestra función, representamos la recta real, tiene dos expresiones, una para los valores mayores o iguales que 0 y otra para los menores. O sea que si esto es 0, para los valores más pequeños que 0 la función vale x elevado a menos x al cuadrado, para los más grandes elevado a x menos 1. Para 0 tenemos en la primera la posibilidad igual, entonces para 0 vale e elevado a x menos 1 y eso es lo que queremos expresar con esta flecha. Entonces esa función está definida de R en R. Las expresiones que tenemos pues no nos dan ningún problema porque es la exponencial, cuadrados, restas y eso pues se puede calcular sin ningún tipo de problema. Además sabemos que sean condiciones de que eso va a ser continuo y derivable todas estas funciones siempre, pero claro, el problema viene cuando tenemos x igual a 0. Tenemos x igual a 0, según te aproximes a 0 por la izquierda o por la derecha, la función vale una cosa o otra. Entonces, nos piden en el primer apartado que analicemos la derivabilidad de la función f. Y siempre que estudiemos la derivabilidad, nosotros en primer lugar tenemos que estudiar la continuidad, porque en el caso de que nos dé que no es continua, no es derivable. Entonces, continuidad en x igual a 0. Sabemos que para que una función sea continua, tiene que existir el límite en dicho punto y ese límite tiene que coincidir con la imagen de la función en ese punto. En nuestro caso, como en x igual a 0, según te aproximes por la izquierda o por la derecha, la función tiene diferente expresión, depende de por dónde te acerques y por lo tanto habrá que calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 menos de f de x y límite cuando x tiende a 0 más de f de x. Entonces, para que exista el límite tienen que existir estos dos valores y tienen que coincidir. En primer lugar, límite cuando x tiende a 0 menos. Eso significa límite por la izquierda. En 0, la parte izquierda, los valores más pequeños que 0. Límite cuando x tiende a 0, pero con los x menores que 0 de f de x. Comentar que cuando calculamos un límite, la variable se aproxima mucho al valor donde calculamos el límite, pero nunca vale ese valor. Entonces esto sería así, f de x, límite cuando x tiende a 0, x menor, nunca vale 0, de f de x, pues cuando x es menor, la expresión que tenemos es la de abajo. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a menos x al cuadrado. Entonces aquí lo que hay que hacer, en primer lugar, es sustituir. Si todo va bien, pues ese es el valor del límite. Esto es 0. 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0, elevado a 0, y 0 por algo es 0. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 más, límite por la izquierda, por la derecha, perdón, nos aproximamos con valores más grandes que 0. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 con valores más grandes que 0 de f de x. Y esto es el límite cuando x tiende a 0. La expresión que se toma por la derecha es elevado a x menos 1. Sustituimos la x por 0. Nos queda elevado a 0 menos 1. 1 menos 1, 0. Y efectivamente, estos dos valores existen y coinciden. Luego existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y ese valor vale el valor común, 0. ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 sustituir cuando x es igual a 0.
es la primera expresión, lo habíamos puesto en esta flecha de aquí. Eso es elevado a 0 menos 1, que ya lo hemos hecho en el límite por la derecha, 1 menos 1, 0. Entonces, como existe el límite y ese valor coincide con f de 0, se tiene que f es continua en x igual a 0. ¿Por qué hemos estudiado la continuidad? Porque en el caso de que no hubiera sido continua, automáticamente no hubiera sido derivable, no hubiéramos tenido que hacer nada absolutamente. Bueno, como hemos dicho, tanto por la izquierda como por la derecha, la función f tiene expresiones que no dan ningún problema, o sea, son siempre continuas y derivables. Son la exponencial, cuadrados, son composiciones, productos, y esto no da ningún problema en nuestro caso. Entonces, en 0 es donde se marea todo. ¿Por qué? Hay un cambio. Entonces, si cogemos un valor que está y subimos arriba a esta gráfica que tenemos, cogemos un valor por arriba, siempre encontramos un trozo donde la función es x elevado a menos x al cuadrado. Y como el estudio de continuidad y derivabilidad es local, eso significa que tú estudiándolo cerca de un valor y viendo solo una parte por la izquierda y una parte por la derecha, por pequeña que sea, la función es continua y derivable, pues lo es en ese valor. Entonces, si cogemos este valor, tenemos un trozo, eso se llama un entorno, un alrededor por la izquierda y por la derecha, donde la función es esto. Y esa función es continua y derivable porque es e elevado a un cuadrado cambiado de signo, sin problemas, continuo y derivable, por x. Entonces, eso para cualquier valor que cojamos, por muy próximo que sea 0, si no es 0, sin problema. Y por la parte derecha también. El problema, como hemos dicho, es en 0. Entonces, en 0, la derivabilidad la tendremos que estudiar, pero por la parte izquierda y por la parte derecha, por la parte izquierda, la función es x elevado a menos x al cuadrado, luego la derivada sería x elevado a menos x al cuadrado es un producto, sería derivada del primero de x es 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de elevado a menos x al cuadrado es derivada de lo de arriba por e elevado a menos x al cuadrado. Y esto nos queda e elevado a menos x al cuadrado, y ahora aquí es más x menos 2x elevado a menos x al cuadrado. Y esto es elevado a menos x al cuadrado, x por menos 2x al cuadrado, elevado a menos x al cuadrado. Si queremos sacar factor común, pues esto sería 1 menos 2x al cuadrado por elevado a menos x al cuadrado. Luego la derivada. Para todos los valores más pequeños que 0, vale esto. Y para los valores más grandes hay que derivar e elevado a x menos 1. La derivada de esto es mucho más sencilla, es derivada del primero elevado a x menos derivada del segundo, derivada de 1 que es 0. Entonces la derivada es e elevado a x. Entonces ya tenemos la derivada para todos los valores más grandes y más pequeños. Bueno, para calcular la derivada, como la función depende en 0 si estás en la parte izquierda o en la parte derecha, pues hay que hacer límites laterales o derivadas laterales. Podríamos hacer las derivadas laterales pues haciendo por definición el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido por h. Esto sería el límite como es derivada por la izquierda, el límite por la izquierda y la derivada por la derecha. Pero claro, para algo están las reglas de derivación y las fórmulas, pues para tener que ahorrarnos esto cada vez que tenemos que calcular una derivada. Entonces, en nuestro caso, la derivada por la izquierda, como la función es continua, y esto es fundamental, lo que se obtiene de las fórmulas, como f es continua, y si no fuera continua ya sabremos que no es derivable en x igual a 0, para calcular la derivada por la izquierda y por la derecha, simplemente tenemos que sustituir en lo que habíamos obtenido las derivadas por la izquierda y por la derecha. En 0 desconocemos cuánto va a ser la derivada, entonces por la izquierda la derivada en los valores más pequeños vale 1 menos 2x al cuadrado por elevado a menos x al cuadrado. Entonces hay que sustituir aquí, se obtendría 1 menos 2 por 0 al cuadrado elevado a menos 0 al cuadrado. Y esto nos queda elevado a menos 0 al cuadrado, es elevado a 0 que es 1, y lo de delante es 1 menos 0, que es 1.
Luego esto es 1. La derivada por la derecha hay que sustituir en e elevado a x, que es lo que vale la derivada por la parte derecha, y es elevado a 0, que es 1. Entonces, como estos dos valores coinciden, se tiene que f es derivable en x igual a 0 y ese valor común es la derivada. La derivada en 0 vale 1. Y esto sería el primer apartado. Estudiar la derivabilidad de f en x igual a 0 y si es posible calcular la derivada de f en dicho punto. Y vamos a pasar ahora al apartado B. El apartado B va a ir sobre áreas. Vamos a borrar todo esto. Y en el apartado B nos van a pedir que calculemos el área determinada o encerrada por nuestra función, el eje x y la recta x igual a menos 1. Entonces, para ello, pues vamos a estudiar un poco cómo es nuestra función. Bueno, observemos que nuestra función es más sencilla cuando pasamos de 0 que antes de llegar a 0. Es que cuando pasamos a 0 se ha elevado a x menos 1. Vamos a poner unos cuadros del fondo, así dibujar más fácilmente, y vamos a dibujar aquí, o esbozar mejor dicho, cuál es la forma de la gráfica de elevado a x. Elevado a x, sabemos que elevado a 0 es 1, pasa por este punto, y la representación gráfica hace así. Tienes una asíntota horizontal en x igual a 0 y después la función pues crece y crece. El límite cuando x tiene más infinito es más infinito. Entonces, si consideramos elevado a x menos 1, significa restarle una unidad a cada imagen. Entonces, si restamos una unidad, sería que este punto fuera el 0, 0 en lugar del 0, 1. Entonces sería, pues, si quitamos este eje, pues sería algo así. Esta sería la gráfica. Bueno, nuestra función vale eso cuando x es mayor o igual que 0. O sea, que ahí también vale ese valor. Bueno, como es continua, también por la otra expresión también se obtiene x igual a 0. Entonces, la parte negativa pues tiene otra expresión, que es x por e elevado a menos x al cuadrado. Entonces, esta parte de aquí nos sobraría y nos quedaríamos solo con esta parte de aquí. Aquí tendremos, ese es el eje x, y la función tenía una asíntota, en este caso la tendría en x igual a menos 1. Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, por la parte derecha pues tendrá otra representación gráfica, que lo que sea, nos vamos a olvidar de ella. Vamos a centrarnos un poco en lo que nos dice el problema. Bueno, calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f. El eje de abscisas, sabemos que el eje de abscisas es el eje x, y la recta x igual a menos 1. Bueno, pues como vemos, pues hay que saber cómo se comporta la función en la parte derecha del eje y, porque es el área recinto limitado por el eje x y o encerrada y la recta x igual a menos 1, y en esta parte de aquí no tenemos ninguna información. Entonces, por lo menos, vamos a ver cuál sería el signo. En la parte izquierda, este es el eje y, la parte izquierda con valores menores que 0, la expresión que toma la función es x elevado a menos x al cuadrado. X elevado a menos x al cuadrado se tiene que, para valores menores que 0, esto es negativo, pero siempre es positivo, luego eso es negativo. Entonces el comportamiento sería, pues no sabemos cómo, pero por aquí sería negativo, lo que sea. Entonces, evidentemente si consideramos esta recta y el eje x
este área no es la que nos piden, porque ese área no es acotada, ese área es infinito. Esta parte de aquí, pues tampoco, a ver, vamos a ver, esta parte de aquí pues tampoco sería, porque además de que no interviene x igual a menos 1, pues esa área también es infinita. Entonces la recta que interviene x igual a menos 1, el eje x y la gráfica que esté encerrada y que sea finita, pues se están refiriendo a esta de aquí. Observemos que en esa de ahí solo interviene esta función que es la f, pero la f en ese trozo, en ese intervalo, son valores más pequeños, pues x elevado a menos x al cuadrado. Tendríamos entre esta de aquí, esto es x igual a menos 1, esto de aquí que es 0, de esto de aquí. Y ese área, claro, esta es la parte negativa, pero tenemos que hacerla positiva. Entonces vamos a tener que hacer un valor absoluto. Entonces ese área que queremos calcular sería la integral entre menos 1 y 0 de f de x y valor absoluto, porque si no nos va a dar negativo. Esto sería la integral entre menos 1 y 0 de f de x, pero f de x en este intervalo en menos 1, 0, son valores menores que 0, vale esto de aquí. Y alguien podría decir, bueno, y cuando x vale 0, que también es el extremo del intervalo, pues la función vale lo de arriba. Pero bueno, en ese caso la función vale 1 y tiene igual coger esto de aquí que lo de arriba. Entonces, x elevado a menos x al cuadrado de x. Entonces hay que hacer esta integral definida y una vez que la tengamos, el valor absoluto. Entonces vamos a borrar lo que tenemos abajo. Vamos a coger y vamos a quitar los cuadritos. Quitamos esto de aquí. Y quitamos los cuadritos. Entonces esto sería, y calculamos una primitiva en primer lugar de x elevado a menos x cuadrado. Observemos que en menos x al cuadrado su derivada es x. O sea que tenemos, perdón, menos x al cuadrado es menos 2x. Lo que queremos decir es que eso tiene mismo grado que la x. O sea que si metemos un menos 2 y sacamos aquí menos un medio, pues lo tendríamos. Entonces se puede hacer directamente esto, pues diciendo, pues si yo pongo aquí un menos 2 y pongo aquí un 1 partido de menos 2, x elevado a menos x al cuadrado de x, entonces esto es inmediato, tendríamos menos un medio, la derivada elevado a t por su derivada, entonces esto, la integral es e elevado a t más c. Otra forma de hacerlo, que es la misma, es coger y decir, llamemos ahí t al exponente, entonces derivada de dt es menos 2x dx, entonces dx es dt partido de menos 2x. Sustituimos y tendremos x elevado a t y dx que es dt partido de menos 2, aquí x, falta una x, menos 2x. Esto se simplifica, sacas el menos un medio elevado a t dt y se obtiene pues lo que se tiene arriba. Entonces, una vez que tenemos calculada la integral indefinida, que es el conjunto de todas las primitivas, necesitamos solo una. Damos un valor a la c, sabemos que ahí la c varía en r, pues c, por ejemplo, igual a 0 y se tiene menos un medio elevado a menos x al cuadrado. Entonces esto sería, y ponemos la primitiva, que es menos un medio, o una primitiva, mejor dicho, entre menos 1 y 0, y entonces sabemos que aquí, borramos todo esto, hay que sustituir el valor de arriba menos el valor de abajo. Entonces, igual al valor absoluto, sustituimos el valor de arriba menos un medio elevado a menos 0 al cuadrado, menos, ya sustituimos el valor de abajo, menos un medio e elevado a menos, porque está el menos ya, menos 1 al cuadrado. Hay que ir ahora con cuidado con esos signos. Tendríamos menos un medio elevado a 0, elevado a 0 es 1, por menos un medio es menos un medio,
menos es más, un medio, y aquí tendremos menos 1 al cuadrado, que es 1, con menos 1 elevado a menos 1. Y entonces, bueno, aquí esto sería, si escribimos lo podremos hacer con la calculadora, pero si no nos lo piden, pues lo dejamos aquí. Sin desarrollar, sin calcular, sin obtener la expresión decimal, 1 partido por e. Y esto sería menos un medio, 1 partido de 2e, y ahora si queremos, pues 1 partido de 2e, eso es, 2e es más grande que 2. Por lo tanto, en valor absoluto, 1 partido de 2e es más pequeño que un medio. O sea, un medio es más grande que 1 partido de 2e. Entonces, si tengo que hacer el valor absoluto, esto es positivo lo de dentro, pues esto es en valor absoluto más grande que esto de aquí. Por lo tanto, para tener el valor absoluto, pues tendría que cambiar de signo. Si no, pues se calcula con la calculadora y ya está. Y se ve. El valor absoluto de un número siempre es ese número o su opuesto, dependiendo de que sea positivo o negativo. En nuestro caso, pues un medio es más grande que 1 partido de 2e y entonces el valor absoluto se cambia si no. Y el resultado pues sería eso. Ese sería el área determinada por nuestra función f de x, el eje de abscisas y la recta x igual a menos 1.